nos falta poco, pero hay que cerrarlo. El, el apartado que ahora nos toca ver corresponde a la compactación en campo. Simplemente a modo de recordar un poco todo lo que ya hemos revisado de este capítulo, pues vamos a indicar que la anterior clase, pues nos hemos dedicado a estudiar lo que son los ensayos de laboratorio. Dentro de estos hemos definido el ensayo Proctor estándar y Proctor modificado, ¿verdad? Dentro del procedimiento hemos observado la diferencia entre cada uno de estos ensayos, cuáles son las cosas en común que tienen, cómo se diferencian, etcétera. Y cuál es el objetivo, sobre todo, de los ensayos Proctor en laboratorio. Sin embargo, el día de hoy, pues nos vamos a ya trasladar, digamos, a la parte práctica que tiene que ver con los ensayos de compactación en campo. En realidad, en las obras civiles, en muchas obras civiles, si no son en todas, pues esta etapa de compactación en campo es tal vez fundamental. Siempre se la realiza, hay que manejar, digamos, todos los conceptos claros, pero no solo eso, no solo manejar los conceptos de compactación en campo, sino que debemos realizar una planificación de la compactación en campo. Pero, ¿en base a qué? La pregunta viene de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo planificamos la compactación en campo? Que deberíamos preguntarnos ahora. Entonces, esa planificación en realidad tiene como base fundamental los resultados de compactación en laboratorio. En función a esos resultados de compactación en laboratorio, pues seguramente vamos a poder realizar una buena planificación en campo. Y eso es lo que hoy vamos a más o menos puntualizar, cómo uno puede planificar esta compactación en campo, qué aspectos debe considerar, con qué herramientas cuenta o dispone en campo, cuáles son las variables que debemos tener en cuenta en campo. Entonces, esos detalles las vamos a ver el día de hoy. Ya entonces estamos apuntando a que para esto, para cumplir con este objetivo de la clase de hoy, pues nos vamos a simplemente vamos a imaginar, ya vamos a suponer que la compactación la vamos a realizar en un proyecto carretero, ya, aunque ya sabemos que la podemos realizar para otro tipo de estructuras, para un edificio, para una vivienda, no sé, etcétera, para una presa, la podemos utilizar en distintas obras. Sin embargo, lo que vamos a describir ahora, simplemente vamos a suponer que estamos trabajando en una obra vial o en una conformación en realidad de una capa base o una capa subbase para una vía. Ese va a ser más o menos nuestro contexto sobre el cual vamos a pasar a explicar ciertos procedimientos y ciertas herramientas que se tienen a la mano y que hacen parte de esta planificación. ¿Ya? Tal vez desde el inicio no vamos a hablar como tal de la planificación, pero seguro que al final de la clase de hoy pues vamos a tocar mucho de esto y vamos a concluir en realidad con eso. Ese es el objetivo. Bien, entonces, dicho esto, pues voy a siempre, antes de iniciar un nuevo apartado, siempre hago la consulta si tienen algún comentario ustedes al respecto o si tienen alguna duda todavía de lo que algo hemos visto, todavía podemos aclarar de alguna manera. ¿Ya? En caso contrario, pues vamos a proseguir con el avance de nuestro contenido. Bien, si no hay entonces ninguna consulta o comentario
al respecto, pues vamos a ahora sí enfocarnos en lo que corresponde a la compactación en campo. De hecho, acá hemos anotado algo como que corresponde a las fases de compactación en campo. Ya les he dicho dirigido a qué tipo de proyectos, entonces eso ya lo he aclarado hace un momento. Por tanto, en ese tipo de proyectos, pues a veces es necesario realizar una serie de actividades que van a llevar, nos van a ayudar en realidad a realizar esta planificación o la ejecución de este trabajo. Inicialmente dice, pues uno debe definir el sitio de préstamo. ¿Esto a qué se refiere? Voy a tratarlo de poner acá. Voy a suponer que nosotros debemos realizar el trabajo en un tramo denominado AB, que no se puede tener cualquier longitud, etc. Ya un tramo AB. Acá necesito hacer la conformación de la plataforma, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de definir un sitio de préstamo, pues seguramente nos estamos refiriendo a seleccionar una zona que me sea económicamente factible a mi proyecto. ¿Ya? Un lugar donde voy a encontrar material adecuado, por ejemplo, para poder llevarlo acá y además de que ese material sea el mejor. Seguramente, generalmente en estos tramos, en este tipo de estructuras, pues uno se encuentra con distintos o bancos de préstamo, que así se les llama, que podemos tal vez ubicarlos un banco de préstamo por acá, que se encuentra a una distancia X1 de la obra, puedo encontrarme hacia el otro lado, hacia otra distancia X2, puedo encontrarme con otro banco de préstamo que está mucho más alejado, que esté a una distancia X2, etc. ¿Ya? Entonces, banco 1 la puedo llamar, banco 2, banco 3, etc. Uno ya en este tipo de proyectos, pues, tiene que definir cuál es el mejor banco de préstamo para mi proyecto. En este caso, seguramente, pues si voy a hablar de la conformación de mi plataforma, pues no siempre voy a optar por el banco de préstamo que esté más cercano a mi proyecto. Puede ser que este banco de préstamo de acá no cumpla, digamos, con los requerimientos mínimos para este tipo de conformación o el material acá, sino que se encuentre el banco de préstamo más adecuado, siempre más alejado, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno tiene que realizar es pues la evaluación, y por eso dice definir el sitio, y para definir cuál va a ser el banco de préstamo que vamos a utilizar, pues debemos hacer la evaluación de estos dos bancos de préstamos antes de decir el banco 1 o el banco 2. La pregunta es, ¿cómo hacemos la evaluación de estos bancos de préstamos? ¿Cómo sabemos cuál es el mejor material para mi proyecto en este caso? Ese es un punto fundamental que seguro ya todos deberían saber en este momento. A ver, me gustaría escuchar a alguien que me diga, a ver, pues la evaluamos con este parámetro o la evaluamos con este ensayo o a partir de tal cosa. A ver si alguien me podría hacer el comentario al respecto. A ver, yo supongo que en este punto todos ya deberían de ubicarse rápidamente de cómo evaluar estos materiales. A ver, alguien, alguien de la clase que me pueda decir esto. ¿Puedo volver a repetir la pregunta en G, por favor? A ver, la pregunta vendría de la siguiente manera. ¿Cuál sería el parámetro que me ayude a mí o cuál es la metodología que yo voy a seguir para definir el mejor banco de préstamo de material para este tipo de proyectos? Porque dice el primer punto, pues debemos definir el sitio de préstamo. Yo ya he dicho en este tramo puede existir varios sitios de préstamo, pueden ser no solo 2, 3, 4, no sé. Entonces, pero seguramente de alguna manera nosotros debemos tomar una decisión por el banco de préstamos que mejor nos convenga. ¿Cuál sería ese parámetro entonces? El sistema ASTO. Entonces, el parámetro corresponde a la clasificación ASTO. Y eso, muy bien, correcta la respuesta, eso debería de saltar de inmediato porque estamos hablando de un proyecto vial.
¿verdad? Y hemos dicho que para proyectos viales el sistema ASTO es el que se lo maneja como a la Biblia, en realidad, como no es el Padre Nuestro, como dicen, hay que saberlo manejar. Entonces la clasificación mediante el sistema ASTO, pues es la que me va a ayudar a definir el mejor banco de préstamo o sitio de préstamo de material para esto. ¿Correcta la respuesta? Muy bien, ¿verdad? Entonces, de hecho ya no lo hemos anotado acá porque se supone que eso ya más o menos debemos estar ubicados. Pues en función a aquello, pues seguro que definimos el banco de préstamo, pues a partir de aquello pues hacemos ya la generación de explotar el material de préstamo para trasladarla a nuestro proyecto. Y en ese sentido, dice el segundo punto, dice debemos realizar un corte en el sitio de préstamo, y ahí ya obviamente realizando el corte, pues vamos a generar una acumulación de material para que podamos llevarla al proyecto. Ya luego debemos pensar seguramente en el transporte, en cómo lo vamos a transportar desde el banco de préstamo hasta el punto, hasta la zona del proyecto, ¿verdad? Entonces ahí debemos realizar, en otras palabras, estamos realizando toda esa planificación de la compactación, ¿verdad? Todo, cómo vamos a ir enlazando cada etapa. Y luego dice, una vez que al momento de transportar, pues vertimos el material en el área a compactar, como generalmente se la hace. Inicialmente, pues se la deja en distintos lugares, seguramente, como unos montoncitos, como muchos ya verán. La volqueta va acumulando de esta manera. Una vez que hemos hecho aquello, pues la segunda etapa, pues corresponde a que debemos extender el material. Obviamente con algún equipo pesado, pues vamos a dejar de que este material, pues, ya no esté de esa manera, sino que seguramente tome una forma un poco ya así irregular, pero ya mucho más plana, ¿verdad? Y una vez que estado o que nos encontremos en este punto, acá viene ya el tema principal o donde empezamos a aplicar los conceptos de compactación. Hasta acá ha sido todo operativo, ¿verdad? Ha sido operativo y técnico, básicamente. Pero ya donde empezamos a aplicar los conceptos, pues tiene que ver con este pequeño detalle y este es un factor fundamental en este procedimiento. Si no controlamos adecuadamente este factor, como ya lo hemos visto en laboratorio, inclusive en los ensayos de laboratorio, pues estamos seguros que no vamos a tener buenos resultados en campo. ¿Ya? Por tanto, acá nos dice claramente, debemos humedecer o secar el material a ser compactado. O sea que hay que hacer un control del contenido de humedad a la cual se encuentra este material antes de hacer la compactación, antes de pasar con el equipo compactador o el equipo que va a transmitir la energía mecánica en campo. ¿Ya? Entonces, esto es importante. No quiero adelantarme acá, pero la voy a dejar como un interrogante que tal vez va a ser mejor que cerremos la clase de hoy hablando de este punto, pero un poco a detalle. ¿Ya? De momento nos vamos a quedar con que debe ser básicamente planificado. El humedecer o el secar el material va a ser compacto. Finalmente, una vez que hayamos hecho este control importante, como les digo, pues debemos pasar a realizar la compactación del material en capas de espesor apropiado. Por tanto, acá también entra otro factor que vamos a hablar seguro más adelante. Ya ese espesor generalmente hace referencia a este de acá, al espesor del material a ser compactado. Entonces, para conseguir este último punto, pues seguro vamos a hacer en este tipo de proyectos, vamos a hacer pasar por este tramo, seguramente vamos a ir de A a B, vamos a pasar un equipo compactador o un equipo que va a transmitir la energía mecánica al material, que va a ir desde A hasta B. Y esta medida que va de A a B, generalmente en este proceso, se la conoce como número de pasadas. Y ese número de pasadas se la identifica con una letra N mayúscula. ¿Ya? Entonces, este valor de número de pasadas también debe ser definido.
¿ya? Porque acá vamos a ver que si un recorrido desde A a B significa un valor de n igual a 1, pues el equipo de compactación va a retornar de B hasta A, y ese seguramente será otro valor, y ya tomando, seguramente, pues vamos a ir contando esos números de pasadas. Y este factor de número de pasadas es importante. ¿Por qué? Porque en realidad en campo uno tiene que ser lo más óptimo posible, porque si no, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo de ingeniería, ¿verdad? Porque acá esto está relacionado sobre todo pues, con el tiempo de uso del equipo del compactador, que por cierto el uso de estos es definido en función al tiempo. Entonces debemos optimizarlo lo más que se pueda. También que el número de pasadas o el tiempo que va a transcurrir, digamos, de un punto a otro, implica el nivel de control que debe ser realizado por el operador. Entonces ahí se va involucrando un montón de factores que a la larga, si no definimos muy bien esto, pues puede resultar contraproducente en el tema económico. ¿Ya? Entonces son detalles que en realidad nos marcan en realidad bastante en este procedimiento. ¿Ya? Entonces, noten que hemos realizado una revisión bastante tal vez puntualizada y resumida de toda una planificación de compactación en campo. Ya vamos a continuar con esto. Y para aquello, pues vamos a primeramente hablar del otro factor, que es ya los equipos disponibles que se utilizan, o la forma como se aplica la energía mecánica en campo en estos proyectos específicos. ¿Ya? Dice, en función a esto, pues podemos emplear 4 métodos principales de compactación, ¿ya? Entonces, que son reconocidos de manera general. Y estos métodos de compactación principalmente están relacionados con el tipo de equipo que se dispone en campo, ¿ya? Entonces, entre el primer método, pues aparece la compactación denominada estática, compactación, el método estático, o compactación por presión. Ya, entonces este es el primer método que debemos reconocer. ¿Qué nos dice al respecto? Algunos detalles técnicos de este método que podemos rescatar, pues es lo siguiente. Dice, la compactación se logra utilizando una máquina, obviamente que tiene un peso considerable, cuyo peso comprime a las partículas del suelo, sin necesidad de movimiento vibratorio, ¿ya? Y a estos equipos generalmente pues reciben el nombre como de rodillos estáticos o rodillos lisos. También hay una variedad, una amplia variedad dentro de este primer grupo, ¿ya? Entonces debemos conocer también estos equipos para poder pues planificar nuestra compactación en campo. Hay que ver cuánto de presión, cuán efectivos son estos equipos con relación al tipo de material, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su forma de compactar? En este caso, nos está indicando que esto simplemente compacta al suelo por el peso que estos conllevan, nada más. Entonces hacemos pasar este equipo por la zona a ser compactada y seguramente va a estar transmitiendo por el peso una cierta energía de compactación. Y hay que conocer esa energía de compactación por si acaso, que viene seguramente especificado en las especificaciones técnicas de los equipos. Por ejemplo, acá tenemos otro de mayor capacidad, porque estos vienen en distintas variedades, pueden venir desde pequeños, medianos y más grandes. Ahí tenemos una gran variabilidad al respecto, ¿ya? Sin embargo, como recomendaciones, simplemente son recomendaciones, como estamos indicando, no es definitivo. Por ejemplo, dice que estos equipos son recomendables para compactar
capas, por ejemplo, de espesores que se encuentran en el orden de 20 centímetros de espesor. Entonces, esto se recomienda porque se ha visto en la práctica que son efectivos hasta esa profundidad. A mayores profundidades o mayores espesores, pues la compactación no es muy efectiva. Entonces también es un factor que debemos tomar en cuenta en campo, ¿no?, a la hora de compactar. Por otro lado, dice, se recomienda un número de 8 pasadas, al menos 8 pasadas entre el tramo A y B, como hemos ilustrado hace un momento. Entonces, seguramente estos datos también salen como resultado de varias pruebas o de la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Entonces, dice, estos equipos generalmente ya con 8 pasadas, pues seguramente ya estarán encontrando tal vez condiciones relativamente ya satisfactorias para nuestro caso. Tercero, dice, se utiliza principalmente en suelos gravosos y arenosos, pero también, dice, estos pueden ser utilizados para el acabado de alguna superficie compactada. Entonces, ahí tenemos algunas referencias, inclusive relacionadas con el tipo de material donde estos se aplican de mejor manera, ¿ya? Entonces, y así podemos ir revisando, por ejemplo, los distintos tipos, por ejemplo, los de rodillo neumático, dice, pues también van a tener algunas recomendaciones. Por ejemplo, los de rodillo neumático que también pertenecen a este grupo, dice, se recomienda en capas de 20 centímetros, pero en este caso, si estamos hablando de los rodillos neumáticos, dice, el número de pasadas debería de alcanzar por lo menos 16 pasadas, y no solo 8 como en los rodillos lisos, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia. Se utiliza principalmente, dicen, suelos arenosos con pinos y poco plásticos. Entonces, noten que acá hay recomendaciones técnicas que debemos tomar en cuenta a la hora de decidirnos también por el tipo de equipo a utilizar en campo. Los rodillos neumáticos básicamente tienen esta característica. No son como los otros que hemos visto que son tambores conjuntos, sino que son una especie de llantas de goma, pero que son súper lisas, ¿verdad? Entonces, pero que se utilizan también bastante. El segundo grupo que vamos a revisar, pues corresponde a la compactación por impacto. Y a modo de ejemplo, pues hemos colocado esto que es uno de los compactadores más utilizados en nuestro medio, que por su practicidad, lo económico que esto significa, y que también puede ser utilizado en zonas donde el acceso es complicado, no sé, en zanjas, etcétera, ¿verdad? Pero es muy utilizado y como ejemplo, pues aparece acá. Dice, la compactación es producida por una placa apisonadora que golpea y se separa del suelo a una determinada velocidad. Entonces, noten que acá esto tiene una especie de resortes que cuando uno activa el motor, pues esto empieza a saltar, a separarse de la superficie hasta una cierta altura y impactar al suelo pues con una determinada energía, ¿ya? Entonces, tenemos acá este ejemplo. Sin embargo, nuevamente, si observamos a las recomendaciones básicas al respecto, pues dice, se recomienda este equipo en particular, pues utilizar en áreas pequeñas, y si el área es pequeña, pues el número de pasadas por lo menos deberían de ser de 4 pasadas por toda la zona. Se utiliza principalmente en suelos plásticos o suelos granulados. En realidad debería de ser acá el término, ¿ya? No apropiado. Moderada significa que no tenga gran cantidad de partículas gruesas, ¿ya? A eso se refiere este detalle. Sin embargo, si es que necesitamos nosotros compactar áreas grandes, por ejemplo, no sé, tal vez alguna conformación de terraplenes o presas inclusive, y necesitamos mayor eficiencia de trabajo, y necesitamos incorporar este método de impacto, pues también existen equipos de esta forma.
¿verdad? Donde tiene ya en este caso, a medida que esto va a ir avanzando, pues esto va a ir generando y va un golpe en realidad en la superficie, generando una energía tremenda, de mayor magnitud, obviamente, en la zona a ser compactada. ¿Ya? Entonces, a medida que va avanzando, esto va generando golpes acá, impactos, obviamente. Entonces, también se tiene este tipo de equipos para zonas móviles. El caso de que, pues, tengamos ya o hablemos del tercer método, pues vamos a citar al método de compactación por vibración. O sea, de generar una especie de vibración en el terreno a ser compactado y por efecto de la vibración, pues entonces el material se va acomodando de mejor manera y va ganando mayor densidad, ¿no? Porque ya sabemos que el proceso de compactación no es más que la ganancia o la densificación del material. En este caso dice la compactación se logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia. Obviamente acá dependiendo de la frecuencia que los equipos nos ofrezcan, pues vamos a poder utilizarlos tal vez en áreas más pequeñas o en áreas mucho más amplias también. Obviamente vamos a tener acá como ejemplo una placa de rodillo vibratorio como el que se está observando en la imagen. Nuevamente, no es el mismo. Obviamente estas placas pueden variar, pueden ser en forma de tambor también. ¿Ya? Simplemente es un ejemplo de una pequeña placa vibratoria para espacios pequeños nuevamente. Sin embargo, como les decía, por ejemplo, también puedes tener esta forma. Sin embargo, esto debido a esto genera también vibración al proyecto. A medida que va avanzando, pues va generando una vibración a una determinada frecuencia para áreas mucho más amplias. En este caso dice, si utilizamos este segundo equipo que acabamos de ver, pues debemos considerar también estas recomendaciones técnicas, capas de 20 centímetros, número de pasadas que se encuentran entre 8, y estos sí son mejor utilizados en suelos granulares o suelos de grano grueso. Ahí sí tienen una efectividad, pero muy buena este tipo de equipos. Dice, en este caso se puede compactar capas hasta de 60 centímetros en el caso de que se esté trabajando con suelo o con gravas mal gradadas y gravas bien gradadas, GB, GP y GB2, como indica acá. Entonces, si nosotros notamos aquello, pues entonces seguro que nuestro avance también podría ser mucho más efectivo con este método de compactación. Finalmente, tenemos, por ejemplo, el cuarto método que corresponde a la compactación por amasado. Entonces tenemos ya este cuarto método, que es el último en realidad que vamos a revisar, que dice que mediante este método, pues la compactación se logra aplicando al suelo altas presiones, por un lado, pero estas presiones son distribuidas en áreas mucho más pequeñas en comparación con los rodillos lisos como los que hemos visto al inicio. ¿Ya? A estos generalmente se los denomina, o el equipo que se utiliza, pues se lo denomina rodillo pata de cabra. ¿Y por qué se la llama así? Pues obviamente la presión que estos van a impartir son simplemente en estas áreas pequeñas que están acá, que tienen una especie de protuberancias que van a ir amasando, en otras palabras, al material, a medida que van a ir introduciéndose en el material, ¿verdad? Entonces esa es la forma de compactar de estos equipos, el amasado. Entonces noten que su tambor pues no es liso, sino que presenta protuberancias. Y de hecho esto de protuberancias puede ser inclusive mucho más exagerado, como estamos observando este caso, ¿verdad? Tenemos tal vez unas áreas mucho más pequeñas todavía que van a conseguir el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos, por ejemplo, la revisión de los 4 métodos de compactación en campo que existen, ¿verdad? Entonces acá dice, a modo de consulta, pues a veces nos generamos confusiones y decimos, ¿cuál método deberíamos utilizar entonces? Si tenemos 4 tipos o 4 métodos posibles en campo, entonces la pregunta es,
cuál será el mejor método de compactación en campo, ¿verdad? Entonces, creo que la respuesta no es tan complicada, sino que más bien hay que recordar cuáles son las virtudes de estos equipos. Y en ese sentido, pues vamos a recurrir a esta tabla que es sumamente de ayuda, es una tabla que lo tienen, digamos, los ingenieros viales siempre a disposición, y sobre todo los que están relacionados con la conformación de carreteras, pues esto ya hasta casi lo saben de memoria, ¿verdad? Porque es una muy buena guía que nos ayuda a definir el tipo de material más adecuado en función a la clasificación del sistema. Y esta tabla pues ha sido publicado por estos autores en el año ya 74 inclusive, que hasta la fecha todavía se sigue utilizando con buenos resultados, ¿verdad? Entonces, noten acá que se tiene, por ejemplo, toda la lista de clasificación del sistema ASTO, que va de la A1 hasta la A7, ¿verdad? Entonces, tenemos todo aquello y tenemos acá la lista de los distintos equipos, inclusive con su variación. Tenemos acá por ejemplo, los 5 equipos más utilizados, que se tiene acá, y esto nos ayuda a definir cuál es el equipo que se debería de utilizar en función a la clasificación. Obviamente la puntuación que aparece acá en el cuadro corresponde a 1 que es excelente, 2 bueno, 3 regular, 4 deficiente y 5 pues inadecuado. No deberíamos de utilizar en ese caso, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, nos vamos a ir a observar, por ejemplo, el equipo que corresponde a los rodillos lisos. Y dice, pues, noten que para los suelos A1A, pues aparece con una puntuación de 1, ¿verdad? Aparece con una puntuación de 1. Y así, en función a la clasificación, pues acá aparece con una puntuación de 2, 2 que significa bueno. Nuevamente aparece con una puntuación de 1 para los suelos A2, 4, A6. Y luego, pero para el peor de los casos, dice, pues aparece para los suelos A7 como una calificación de deficiente. Pero noten que este equipo en ningún caso me presenta una evaluación de 5. Eso significa que sí puedo trabajar casi en la totalidad de los suelos, pero solamente en los suelos, por ejemplo, A7 voy a tener complicaciones. No va a ser tan efectivo la compactación en estos materiales. En los suelos A5, A6 dice, pues me encuentro de manera regular, ¿verdad? Entonces, hay una gran, digamos, y poder definir. Luego, si me voy a ir, por ejemplo, a el rodillo y digo el gatoro, una puntuación 1, 1, luego ya va variando. Y vean que para los suelos, por ejemplo, A6 y A6, para nada en estos tipos de materiales este método de compactación. Pero ¿qué aparece con una puntuación de 1 para estos métodos? O para estos suelos, perdón. Pues aparece el método de rodillo pata de cabra, ¿verdad? Entonces noten que este método de acá, pues al ser un método de amasado, pues esto tiene mayor efectividad en suelos finos, como estamos observando por acá. Pero ¿qué nos dice? ¿Dónde no debería de aplicarse? En los suelos gruesos. Aparece con un valor de 5. Entonces, este cuadro en realidad nos ayuda pues a definir fácilmente el tipo de equipo más adecuado en función al tipo de material que vamos a utilizar en campo. ¿Ya? Entonces, esto es bastante útil en realidad, en este caso. ¿Listo?
Bien, entonces con esto, ¿qué hemos hecho? Simplemente todavía seguimos hablando de la planificación, solamente estamos conociendo todavía de alguna manera los métodos de compactación en campo que existen, y entre esos hemos descrito ya los equipos, algunos equipos que pertenecen a ese método de compactación, a los distintos métodos de compactación, y ahora pues tenemos un cuadro que nos ayuda a definir cuál equipo trabaja de manera más efectiva en función al tipo de material. Bien, sin embargo, pues ahora vamos a revisar también algunos factores que afectan a la compactación en campo. Estos factores pues están más relacionados con tal vez identificar qué es lo que no debemos hacer en campo, qué errores a veces son los más comunes que deben ser evitados en realidad. ¿Ya? Entonces, ya les había anticipado anteriormente el tema del efecto del número de pasadas del rodillo, pues es un factor fundamental que debe ser tal vez analizado. Y esto debemos analizarlo tal vez o con ayuda de este cuadro que se les está presentando a continuación. Este cuadro nos representa una relación entre el peso específico seco, ¿verdad? En este caso en unidades inglesas, y a este otro lado tenemos en unidades ya del sistema internacional, versus el número de pasadas realizadas por el equipo. Entonces, esta gráfica nos va a ayudar a entender, pues, que a veces uno dice, yo voy a garantizar una buena compactación en campo y le voy a aplicar 20 pasadas o 24 pasadas, como estoy indicando acá, y con eso voy a conseguir, ya estoy seguro que consigo buenos resultados. La respuesta es probablemente sí sea cierto, va a conseguir buena compactación, pero el dar 24 pasadas, pues seguramente me va a involucrar una pérdida económica tremenda, ¿verdad? Y en estos proyectos eso es lo más importante, en realidad la parte económica realmente es fundamental, se tiene que cuidar mucho ese detalle. Entonces, ¿cómo vemos este gráfico? Pues dice, pues nos vamos a ubicar en el punto 8, ya, en el punto 8 de acá, y pues si trazamos tal vez una línea imaginaria en este caso, pues vamos a ubicarnos que ese 8 pues va a cortar a esta curva más o menos de esa manera, a ambas curvas. Obviamente esto pertenece, dice, a este tipo de material, simplemente a una arcilla limosa que tiene límite líquidos entre 43 y un índice de placer de 19. Lo que sí acá, para notar un poco la diferencia ya, estamos introduciendo un poco la variable del contenido de humedad. Noten que con un contenido de humedad de 11.6, pues se ha obtenido esta curva, dice, y con una contenido de humedad de 17.8, pues se ha obtenido esta otra curva de acá. Pero ambas curvas se parecen mucho en la forma, no tienen la misma forma. En este caso, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos dice que con 8 pasadas, por ejemplo, o en este caso, en este equipo, pues hemos conseguido, por ejemplo, un cierto valor de peso unitario seco, ¿verdad? Y lo mismo haríamos el mismo análisis por acá, pero no lo voy a hacer porque eso sí nos perjudicaría mucho entender esto. Pero noten ahora que a partir de 8 pasadas, pues el incremento o la ganancia en realidad, y voy a hacer de otro color esto, la ganancia en peso unitario pues ya no es tan significativa, ¿verdad? Noten que hasta llegar acá, noten que simplemente tenemos cuánto de valor, como 0,5 kilonewtons por metro cúbico de ganancia, simplemente. ¿Eso qué significa? Que si ahora yo me voy, por ejemplo, y digo, me voy a ir hasta 16 pasados, o sea, el doble, noten que con el doble, pues, ay, perdón, aquí esto sí que se me ha hecho eco. ¿Cuánto he ganado? Observen acá. Casi podría decir un 0.3
kilonewtons por metro cúbico de excedente, un delta gamma. Pero no es mucho. Ahora la pregunta viene acá, ¿será que es conveniente el mismo gasto para que en este caso doblarlo el gasto económico, tiempo y todo para tener una ganancia de ese valor? Peor aún, ¿qué pasa si me voy a 24? Otra vez le doy otras 8 pasadas. Y nuevamente me pregunto, y si me vengo por acá, ya con 16 me encontraba acá, y con 24 pues estoy ganando simplemente esto. La pregunta es, ¿otras 8 pasadas valdrá la pena este incremento de acá? Entonces, ahí viene la importancia, digamos, de definir el número adecuado de pasadas, porque un mayor número de pasadas pues resulta antieconómico, ¿verdad? Pero también digo, sí, ¿qué pasa si yo le doy menos de 8 pasadas? Como en este caso, si me ubico, por ejemplo, en 6 pasadas por acá, y vengo por acá, obviamente ya voy a estar muy por debajo, ¿verdad? Entonces, que me va a dar un valor mucho más bajo por este lado. Entonces, en ese sentido, pues viene la importancia del definir el número de pasadas adecuadas. ¿Y cómo la definimos esto? Pues seguramente vamos a nosotros pues tener estas recomendaciones. Recuerdan que hace un momento veíamos algunas recomendaciones para algunos equipos en especial. Decíamos, pues manejábamos el 8 generalmente, ¿verdad? Decía 8 pasadas. En algunos de los casos decía 16 pasadas. Entonces, pues si nosotros nos acordamos de estos pequeños detalles, pues seguramente podemos ya definir tal vez un rango entre 8 y 16, que tampoco esté muy alejado y seguro que vamos a estar dentro de un rango aceptable. Porque acá viene otro detalle. Si yo llego a un valor de 8 pasadas, pues también tengo que realizar un control en este punto, tengo que verificar si esta densidad o este peso unitario que me determina esto, pues es ya aceptable o está de acuerdo a mi programación. Y todavía esto nos falta verlo, que he decidido dejarlo para un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces debemos comparar todavía aquello. Probablemente no esté de acuerdo a aquello, por tanto vamos a necesitar incrementar mayor número de pasadas. Pero ya el 8 para mí es un punto de referencia. A partir de ahí ya podríamos tal vez ya simplemente afinar en ese número de pasadas. ¿Listo? Entonces, bien, entonces con eso vamos a ir, dicho eso, vamos a continuar y vamos a ver el otro factor que en realidad ya lo habíamos indicado anteriormente, que tiene que ver con el efecto del espesor a ser compactado. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuevamente tenemos un cuadro muy parecido al anterior, donde nos está representando, por ejemplo, la profundidad o el espesor de compactación. Acá, entonces este es el espesor de compactación en términos de profundidad en metros. Y acá tenemos pues los distintos valores de peso unitario seco nuevamente en ambas unidades, en ambos ejes. Y pues acá tenemos como ejemplo simplemente varias curvas, ya, varias curvas de compactación en campo que corresponden a distintos niveles de número de pasadas. Por ejemplo, acá tenemos para 2 números de pasadas esta curva, para 5 esta, para 15 esta, para 45 esta curva de acá. Y si yo analizo estas curvas que acá y veo la diferencia, pues noto que por ejemplo, entre el valor del 15 pasadas y el 45, pues prácticamente no hay mucha diferencia nuevamente, ¿verdad? Además de que observo que se dan unos puntos máximos, noten acá, unos puntos máximos en todas las curvas, pues más o menos en este rango de espesor, ¿verdad? Entonces acá podemos decir que se encuentra entre 50 y seguramente por acá ya podemos hablar de 20. ¿Verdad? Entonces, ese es
De acá salen nuevamente las recomendaciones que habíamos observado anteriormente, donde recomendaban un espesor de 20 centímetros en la mayoría de los casos, ¿verdad? Dice, si nosotros utilizamos espesores de 20 centímetros, o más o menos en ese rango, pues vamos a tener una compactación más óptima en este rango de acá. Si ya nos salimos de ese rango, observen acá, pues noten que ya vamos a estar ubicados seguramente en algún punto fuera de este rango óptimo de compactación. Entonces, nuevamente, este factor debe ser tomado en cuenta siempre. En la práctica, yo les digo, casi nadie toma este valor de 20 y adopta un valor de 30. Eso ya es casi, digamos, práctico, que la experiencia les ha indicado a la mayoría de los profesionales, ¿ya? Pero nosotros teóricamente todavía podemos mejorar eso y decir, no, la teoría nos dice que 20 pues nos va a dar mejores resultados, probablemente sí, pues, pero si nos pasamos más allá de 50, sí estamos complicados, ¿verdad? Entonces ahí sí la compactación no va a ser efectiva. Bien, con esto, pues ahora pues nos vamos a ir a esta parte que yo les había apuntado como un interrogante al inicio. Y vamos a hablar de esa planificación, vamos a completar ahora sí este proceso de planificación de la compactación en campo. Muy bien, ahora sí, ahora que ya conocemos los factores, conocemos los equipos, conocemos cuál es más o menos el procedimiento a grandes rasgos, tal vez no a gran detalle, pero ya tenemos la idea principal, pues vamos a hablar de esta planificación. Y para planificar, yo les había dicho hace un momento que pues debemos partir de los ensayos de laboratorio, ¿verdad? En ese sentido, pues acá les presento, por ejemplo, esta curva de compactación que es el resultado de un ensayo de laboratorio, donde nos presenta, por ejemplo, acá el peso unitario seco, seguramente en unidades de kilonewtons metro cúbico, y el contenido de humedad en este otro lado en unidades de porcentaje, ¿verdad? El peso unitario seco y contenido de humedad. Sabemos que la relación entre estos dos valores nos da como resultado la famosa curva de compactación. Estamos recordando esto. Muy bien, yo tenía simplemente esta curva de compactación y aparte de eso, pues el laboratorio pues nos proporcionaba pues unos valores de peso unitario seco máximo, ¿verdad? Que correspondía o corresponde más bien al punto máximo de curvatura, y este punto pues le corresponde también a un valor de contenido de humedad óptimo. Lo hemos anotado así, la vamos a anotar también por acá, contenido de humedad óptimo. Y acá se encuentra, esta la voy a prolongar tal vez hasta el eje, y acá se encuentra nuestro peso unitario seco denominado máximo, ¿verdad? Entonces, esos son los resultados del laboratorio. Ahora bien, acá inicia la planificación en campo. Y esto es importante, porque quien no maneja esto, pues va a tener una gran desventaja en campo. O le van a tomar el pelo, o va a cometer grandes errores, ¿verdad? Y voy a iniciar de la siguiente manera. Esta curva de laboratorio debemos entender que es una curva perfecta. Es la mejor curva que se puede conseguir para un determinado material, ¿verdad? Y que además representa a una energía de compactación específica que ya puede ser el estándar o puede ser el modificado. De esto ya lo hemos hablado en la anterior clase, estándar o modificado. Entonces, si esta es una curva perfecta para esta energía específica y para ese material específico, pues entonces
¿cuál es la idea de realizar la compactación en campo? La idea de realizar la compactación en campo es de acercarse lo más que se pueda a este valor. Este es el peso unitario seco máximo en laboratorio. Pues si lo ideal sería que si en campo nosotros podemos reproducir este valor, el mismo valor, pues tendríamos la mejor compactación en campo. Y estaría obviamente el trabajo súper bien realizado. Pero sabemos que en campo eso creo que la palabra imposible no está mal utilizada. Es súper complicado que nosotros podamos llegar a estos valores en campo con la misma energía de compactación aplicado en campo. Obviamente, y aquí viene otro detalle, la energía de compactación que se aplique en campo, pues debe estar relacionado con la energía de compactación que se ha utilizado en laboratorio, porque si no, nunca vamos a poder encontrar o nunca vamos a poder hacer una buena comparación. Entonces, cosas fundamentales ahí que debemos saber. Entonces, dice, ahora viene acá muy bien, si yo sé que en laboratorio es ideal, porque se ha controlado el volumen con un molde específico, cosa que en campo no podemos controlar el volumen con la misma precisión. En laboratorio hemos controlado la variación o el incremento de agua durante el proceso, medidos en peso, en porcentaje específico. En campo no podemos hacer eso tampoco, es más complicado por los grandes volúmenes que se manejan. Entonces, dice, en la práctica general y ya todos los proyectos y las especificaciones técnicas inclusive, nos hablan de un porcentaje mínimo que se debería alcanzar en campo. Y ese porcentaje, por lo general, pues es del 95%. No intentando no decir que es siempre el valor. Yo en algunos proyectos mucho más exigentes he visto, por ejemplo, una exigencia del 98%. Entonces eso depende de la importancia del proyecto también. En algunos proyectos menos importantes, por ejemplo, pues he visto un valor del 90%. Pero hasta ahora creo que no he visto valores inferiores al 90%. Por tanto, podemos decir que a modo tal vez un poco general, podemos manejar que un rango entre el 90% y el 95%, siendo aceptable, digamos. O sea que deberíamos alcanzar el 90% o el 95% del peso unitario seco máximo de laboratorio en campo. Muy bien, entonces, de ahí viene. A veces te la dicen, pero generalmente esto viene ya en los términos de referencia de los proyectos. Dice, debe ser compactado al 90% o al 95% del peso unitario seco o del laboratorio, o del Proctor estándar, o del Proctor modificado, así te dice. Entonces uno tiene que ya ubicarse aquí. Y este valor es el valor que me ayuda a planificar mi compactación. Entonces digo, muy bien, si yo ubico el 95% de como se está indicando acá, pues o sea, debo multiplicar este valor por 0.95 seguro, pues voy a encontrar un valor que va a ser obviamente menor al máximo. Y este valor, pues como estamos observando acá, pues le hacemos pasar una línea recta y nos vamos a encontrar que esta línea pues intersecta a la curva de compactación en 2 puntos. Y esto es lo importante. Entonces digo, pues observen eso. Simplemente haciendo este ejercicio, pues estoy definiendo, noten, 2 valores de contenido de humedad que me van a marcar un rango. Por eso acá me dice, este es el rango aceptable de contenido de humedad que se debe utilizar para este material y con esta energía de compactación. Y con objeto de encontrar
el 95% del peso unitario seco máximo del laboratorio. Muy bien, entonces de aquí definimos el contenido de humedad aceptable. Entonces, acá pues podemos decir que este es nuestro rango delta, contenido de humedad. Si yo defino esto en realidad en campo, y acá ya como estos valores son ya conocidos en mi planilla de resultados de laboratorio, pues yo ya voy a conocer estos valores. Entonces de acá estoy sacando eso. Extraigo este valor, conozco este valor, extraigo este valor. Muy bien, entonces nosotros debemos garantizar de que el contenido de humedad a la hora de compactar el suelo se encuentre en cualquier rango de estos, o en este rango, dentro de acá. Y por eso les decía al inicio, recuerdan, les decía, hay que humedecer el material o secar el material antes de compactar. Entonces, ¿cómo sé que hay que humedecer o hay que secar? Pues la respuesta está acá. Si yo me encuentro, si mi material, por ejemplo, se encuentra con un contenido de humedad que está, por ejemplo, por acá, menos a este punto inicial, y voy a suponer que me encuentro por acá, que ni siquiera sea muy representativo. Pero observen qué va a pasar. Si yo vengo con este contenido de humedad y compacto ese material, pues noten que voy a venir acá. Y ya estoy intersectando a la curva de compactación en ese punto. Eso significa que me representa un peso unitario seco pues mucho menor al objetivo que estoy buscando. Entonces en este caso digo, este contenido de humedad es menor al rango aceptable, pues entonces debo agregar agua, debo adicionar agua de tal manera de que el contenido de humedad se encuentre por acá. Pero ¿qué pasa si le agrego mucha agua? O en los casos generales que siempre se da, tengo que compactar un día X, pues y un día X-1, o sea, una noche antes, se viene una lluvia, pues y me ha saturado todo el material. Yo ya tenía todo listo para compactar, hacer ya las compactadoras listas, el personal, todo, y se me viene una lluvia en la noche que me ha humedecido todo el material. ¿Qué pasa? Probablemente el contenido de humedad ya se entre por acá, fuera de este rango. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues si nuevamente nos venimos por acá a la curva, nos encontramos en este punto. ¿Qué significa eso? Nuevamente, si me voy hacia este otro lado, pues no he alcanzado el objetivo, porque mi objetivo es este valor, este límite. Yo tengo que encontrar mínimo este valor o más, hacia arriba. Por eso hablamos de acá de este rango, este va a ser mi máximo valor, de rango aceptable de peso unitario seco. ¿Verdad? Entonces debo de entrar dentro de este rango. Si no entro dentro de este rango, pues la compactación está más realizada en campo. Entonces, retorno. Si me encontraba acá, pues pucha, no alcanzo nuevamente. ¿Qué debo hacer? Debemos permitir que se evapore el contenido de humedad, que pase un cierto tiempo y que llegue a acomodarse nuevamente dentro del rango de contenido de humedad o aceptable. Porque estos valores de contenido de humedad son los únicos que me van a garantizar alcanzar este objetivo. Entonces, ahí está el detalle de planificación. Lamentablemente, yo les digo, en la práctica, muchos profesionales se han olvidado de esto, no se acuerdan. Entonces agarran y dicen, no, la experiencia, pásale 2 cisternas de este material, ya está, 2 pasadas o 3 pasadas, y ahora sí hay que compactar. Y al final se encuentran con que no están alcanzando nunca estos resultados, pues noten que si uno trabaja de manera responsable con estos conocimientos básicos, fácilmente va a encontrar y va a llegar a tener una buena compactación en campo. Ya, entonces, de eso consta también esta planificación de realizar este control a partir de mis resultados de laboratorio, porque el laboratorio es importante. A partir de eso yo voy a definir mi compactación en campo de manera adecuada.
Ahora bien, podemos todavía ampliar mucho más sobre este tema, porque acá se viene análisis en realidad mucho más complicados. No es la idea, pero simplemente, no es la idea de complicarles, quiero decir, pero simplemente les voy a dar a modo de ejemplo, pues vamos a revisar esto que nos está indicando esta gráfica. ¿Qué nos dice? Generalmente esta línea óptima, pues a veces nos separa a dos, en dos partes. Nos dice, pues que nos separa en un lado seco, o compactación por el lado seco, que también se le llama, y compactación por el lado húmedo. Entonces, ¿para qué hacemos esta separación por el lado seco, lado húmedo? Pero porque hace un momento hemos dicho que no me interesa que entre dentro de este rango y estoy listo. Todavía podemos mejorar aquello, pero en términos de comportamiento de materia. Por ejemplo, noten, acá nos está dando la descripción. ¿Ya? A veces es mejor compactar por el lado seco, dice, acá debemos compactar por el lado seco algunos materiales específicos, ¿ya? Como suelos granulares, arenas arcillosas, ¿verdad? O arcillas arenosas. Estos es una recomendación adicional. Sin embargo, a veces es conveniente, dice, todavía compactar por el lado húmedo, por ejemplo, los materiales finos o suelos finos que presentan propiedades de expansividades altos, los denominados suelos expansivos o suelos colapsables. Entonces, ahí todavía nos da alguna recomendación adicional esta gráfica. Esta gráfica solamente es académica. Si nos ponemos a analizar todavía más por qué por el lado seco y por qué por el lado húmedo, pues nos podemos encontrar todavía con otro detalle que simplemente les voy a dar a modo de ejemplo, que algunas obras específicas debemos compactarlas por el lado húmedo y algunas obras específicas por el lado seco. Por ejemplo, del ejemplo que venimos hablando de la conformación de capas bases subyaces, etcétera, pues se recomienda entrar en una compactación por el lado seco. Eso tiene que ver más por el tipo de estructura que se genera en función al tipo al contenido de humedad. Y entonces, si tomáramos ese criterio, pues yo tendría que por ejemplo, para ese tipo de estructuras, todavía entrar dentro de este rango de contenido de humedad. Un rango mucho más pequeño todavía. ¿Verdad? Entonces, con eso garantizo que tener una muy buena estructura, además, para ese tipo de obras específicas. Pero noten que el nivel de control cada vez va a ir aumentando más. Por otro lado, por ejemplo, si yo estoy compactando, por ejemplo, el cuerpo de una presa de tierra, pues seguramente que me va a convenir, pues, entrar en una compactación por el lado húmedo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Uno, por el tema de la estructura. Dos, porque esa presa siempre va a estar, pues, sometida tal vez a humedades altas, ¿verdad? Y si compacto por este lado, puede ser que mi material presente ciertas propiedades de expansión, y pues eso ya me va a generar ganancia de volúmenes por la humedad presentada, y ya eso vamos todavía a tocar muchos ejemplos de este tema de compactación, que en realidad es un tema ya inclusive de especialización, este punto, los cuidados que debemos tener. Sin embargo, para nosotros en este punto donde nos encontramos, pues es suficiente conocer esta planificación de la compactación en función simplemente a este rango aceptable de contenido de humedad y este criterio también de peso unitario aceptable o rango de peso unitario aceptable. Entonces, esa es la manera
adecuada de proyectar una compactación en campo. Obviamente con ayuda de mis ensayos de laboratorio. Bien, entonces esto era lo que quería mostrarles el día de hoy todavía. Y pues con esto concluiríamos la clase del día de hoy. Si tienen alguna consulta al respecto, pues estamos para responder.